Aleluya. Bueno, volvamos a Hechos capítulo 5, versículo 14, dice: y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y pusiéronlos en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y oído que hubieron esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, viniendo el príncipe de los sacerdotes y los que eran con él, convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mas como llegaron los ministros y no los hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas que estaban delante de las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas palabras, el pontífice y el magistrado del templo y los príncipes de los sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Y quiero que noten ustedes como pues cada vez va subiendo de tono. La situación de la persecución se ha vuelto muy agresiva en contra de la iglesia, en contra de los apóstoles. Pero en esta ocasión, bueno, ya no es solo Pedro y Juan, sino son los 12. Y son tomados los 12 y son metidos a la casa de la cárcel, o aquí dice, a la cárcel pública. Y entonces les ponen guardias, los dejan encerrados, les ponen guardias y, bueno, esperan. Allí quedan los apóstoles, pero dice la Escritura que un ángel vino de noche, les sacó de la cárcel y les dio instrucciones, y de hablar las palabras de esta vida. Vayan al templo, vayan a predicar. Gloria al Señor. Esto es muy precioso y muy importante, porque, bueno, está sucediendo algo sobrenatural. La narración nos dice que cuando al día siguiente vinieron por ellos para traerlos al concilio y hacer un juicio sobre ellos y condenarlos, bueno, en esta ocasión ya no estaban temerosos de el pueblo, sino que ahora ellos estaban muy determinados. Y entonces, bueno, hicieron una reunión plenaria donde estaban todos los ancianos de Israel. Y bueno, van a la cárcel está cerrada, los guardias abren las rejas, y cuando ellos entran, la cárcel está vacía. Así que lo que está pasando es maravilloso, porque ellos no tuvieron que cruzar la cárcel. Se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice, que tenemos no solamente dominio sobre las cosas naturales, sino sobre el espacio. Y ellos están fuera de la cárcel sin necesidad de abrir la reja. Bueno, esto es asombroso. Pero siendo tan asombroso, estas personas llenas de celo, muy enojadas, no ven esto. No significa nada para ellos, no ven una señal, no ven un indicativo de que esto viene de Dios, sino lo que ellos están
teniendo en su corazón ese enojo. Así que, ¿quién está detrás de todo esto, hermanos? Bueno, detrás de todo esto está el diablo. El diablo está moviendo todos sus hilos para que la iglesia sea aniquilada, para que puedan desaparecer a todos los cristianos, y están tomando a todo el liderazgo de la iglesia y lo han metido a la cárcel. Dios es maravilloso, y es importante que nosotros nos demos cuenta cómo están sucediendo las cosas, porque realmente Dios está prevaleciendo sobre sus enemigos. La iglesia está sufriendo, pero esa es la manera de poder experimentar la gloria de Dios, la presencia de Dios, la manifestación sobrenatural del Dios que tenemos. Bendito sea el Señor. Una vez, estando, en Chiapas, en el estado de Chiapas, había una iglesia en donde, ellos estaban predicando a Cristo, pero tanto el presidente municipal como el sacerdote del lugar se pusieron de acuerdo para que alentaran a la gente a perseguir a los cristianos. Y entonces los cristianos tenían una reunión de oración, estaban dentro del templo, estaba toda la iglesia orando por su situación, pidiéndole a Dios que obrara en todo esto y que esto provocara que gente se entregara a Cristo. Y mientras ellos estaban ahí, vino el presidente municipal, vinieron la policía y el pueblo, y venían y rodearon el templo, lo que hicieron fue prenderle fuego. Ellos estaban adentro. Si alguien se quería escapar, pues ahí estaba la policía lista para matarlos. Pero ellos le prendieron fuego a todo alrededor, y estaba aquello encendiendo y estaba ardiendo, y entonces todos estaban pensando, pues va a haber pues aquí una muerte espantosa de los creyentes, quemados. Y ellos estuvieron allí y empezó a quemarse todo el edificio, y adentro seguían los hermanos orando. Lo primero que pasa cuando hay un incendio es que el humo llena los pulmones, la gente lo respira, se intoxica, se llena de dióxido de carbono, de monóxido de carbono y de humo. Y entonces esto, produce una intoxicación, un envenenamiento que los mata. Muchas veces mueren antes de ser quemados. Empezaron a caerse allí algunos pedazos de las ventanas, de las puertas, de lo más combustible, y se empezó a desmoronar todo eso. Pero los hermanos adentro seguían orando. Ellos seguían clamando, estaban alabando al Señor, y estaban esperando que el Señor hiciera algo. Ellos estaban dispuestos a morir, pero estaban con esperanza, como aquellos hombres que estaban en el horno en Babilonia, y esos 3 jóvenes, y como dice la Biblia que se paseaban dentro del horno, y que no eran 3 sino eran 4, y el cuarto se veía como hijo de los dioses, dice. Y ellos habían sido metidos atados, y dice la Escritura que las ataduras se habían quemado. Así que ellos ya no tenían ataduras, estaban libres de sus manos, de sus pies, y andaban caminando allá dentro del horno, y el horno estaba encendido, pero el fuego, la llama, no arderá en ti. El fuego no los quemó. Esto que vemos en el libro de Daniel
lo vivieron nuestros hermanos allá en Chiapas. Y cuando ellos vieron que la gente estaba viva y que además estaban intactos, que sus ropas no habían ardido, que ellos no estaban intoxicados, que estaban cantando, entonces hubo muchos que recibieron a Cristo, que reconocieron que el Dios de esos que estaban adentro de esa secta era muy poderoso. Y bueno, entre los convertidos no estuvo el cura, ¿verdad?, ni el presidente municipal, pero ellos regresaron a la comisaría y estaban pensando, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, esto se corrió y vinieron del estado de Tuxtla Gutiérrez, fueron para investigar el asunto, y hubo ahí una serie de manejos para que no saliera en las noticias. Solo algunos lo publicaron, pero otros no. ¿Por qué? Por consigna, para impedir que se hablara de este tipo de persecución. Pero perseguían a las iglesias, separaban a las familias, encarcelaban al pastor y a la familia en lugares separados. Y entonces de esta manera dispersaban a la gente para que se acabara el grupo de cristianos en las poblaciones. Y bueno, cosas así que no salen, que no se difunden, pero que están pasando en el país. Sin embargo, Dios está con su pueblo. Cuando se ven las estadísticas de los países en donde hay persecución de cristianos, parece que el número 15 es México. Hay persecución en varios países en el mundo, sobre todo entre los musulmanes, pero bueno, México está dentro de aquellos países que están persiguiendo a los cristianos, y la persecución viene de parte del catolicismo. En Hidalgo ha habido muchas iglesias cerradas y muchos cristianos encarcelados y muertos por causa de esta persecución. Y bueno, hay lugares que nosotros vemos en lugares que conocemos. Ahorita se me escapa el nombre, pero hay una ciudad en Hidalgo, ¿cómo se llama? No, Izmiquilpan, donde quemaron la iglesia también. Y bueno, no salió en las noticias. Pero esa no es una ciudad aislada, es una ciudad más conocida, muy turística. Pero bueno, gloria al Señor, Dios obró. En la sierra de Chiapas, nosotros fuimos a un lugar a predicar donde no hablaban español, eran puros chamulas. Y el pastor era el único que hablaba español y hablaba la lengua de ellos. Creo es Tzotzil. Y bueno, cuando llegamos, el pastor nos dijo, dejen sus Biblias en el carro, porque queríamos dar una vuelta por el pueblo para verlo. Y nos dijo, dejen sus Biblias en el templo, en el carro, y cúbranlas, que no se vean. Dice, porque hace una semana aquí hubo 32 muertos. Gloria al Señor. Así que nos bajamos porque era una festividad del pueblo y todos estaban vestidos con sus trajes típicos. Y bueno, nada más la vimos así, no sé, 20 metros alrededor del carro, y nos regresamos al carro y nos fuimos al templo. Y ya llegamos al templo y hay 2 templos. Uno era bautista y el otro pentecostés.
y estaban, no sé, prácticamente juntos, uno enfrente del otro. Y estaban entrando los hermanos al templo allá y al templo acá. Y bueno, ¿a cuál vamos nosotros? No, pues vamos al de acá. Y entonces nos metimos a la iglesia y había como 100 y todos indígenas, chamulas, con sus sombreritos y las mujeres con sus vestidos bordados y todo esto. Parecía que pues era un día muy importante para el pueblo y todos estaban vestidos con sus ropas de gala. Bendito sea el Señor. Y bueno, pues predicamos y había tensión porque se oían pasar grupos de gentes y alboroto, voces y todo, pero nosotros estábamos allá adentro y bueno, pues Dios obró y vino fuego del cielo, pero lo que pasó es que predicamos sobre bautismo de Espíritu Santo y el pastor, cuando oyó eso, bueno, ya no nos tradujo, él se hincó y se puso a llorar. Y es que se sobrecogían mucho cuando el Espíritu Santo obraba. Y entonces, en lugar de ayudarnos a orar por la gente, él se hincó a orar por sí mismo. Y nosotros estábamos poniendo manos, la gente estaba recibiendo el Espíritu Santo, levantamos al pastor, le dijimos, ayúdenos, ponga manos. Y luego estaba feliz porque nunca le había pasado que poniendo manos la gente hablara lenguas. Y bueno, todos los que estaban ahí recibieron bautismo de Espíritu Santo. Había mujeres que llevaban a sus hijos, a sus bebés, y bueno, yo estaba sorprendido porque estaba mirando cómo ellos manejan a sus bebés para voltearlas a la espalda o para regresarlos al frente. Y bueno, gloria al Señor. Pero Dios obró muy hermoso y entonces la gente, después de recibir el Espíritu Santo y se fue, bueno, pues ellos iban felices. Y no hubo ningún ataque, no hubo ninguna situación en contra de nosotros ahí en la iglesia. Se llama el lugar Granadillas se llama el pueblo. Y bueno, damos gracias a Dios, pero en esos estados, principalmente en Hidalgo y en Chiapas, hay otros lugares como en el Istmo, en Tehuantepec, donde hay persecución. Pero bueno, Dios está con su pueblo. Las cosas pasan y la iglesia sufre, pero Dios es glorificado. Y ya les explicaba que hay 4 glorias de Dios y que, bueno, en algunas manifestaciones de Dios, la gloria de su nombre es la que se manifiesta y ellos son librados. Pero en otros es la gloria de su palabra o la gloria de su vida o la gloria de su presencia cuando hay quienes mueren, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dios es maravilloso. Y bueno, aquí están los apóstoles. Y entonces dice, y cuando oyeron estas palabras, el pontífice y el magistrado del templo y los príncipes de los sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Pero viniendo uno, dióles esta noticia: he aquí, los varones que echasteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Gloria al Señor. Gracias a Dios por la obediencia. Gracias a Dios porque la iglesia no estaba temerosa, porque los apóstoles no estaban escondidos. ¿Se acuerdan cuando a Cristo lo mataron? ¿Dónde estaban los apóstoles? Dice que estaban metidas en el aposento alto y que la puerta estaba trancada, con tranca. Tenían miedo de los judíos. Pero ellos son los mismos, pero ahora no hay miedo en ellos. Entonces no tenían bautismo de Espíritu Santo, pero ahora ellos están llenos. Gloria al Señor. Y entonces, ¿qué están haciendo? Ellos están obedeciendo y van al templo como el ángel les dijo que fueran, y entonces están predicando el evangelio allí en público, a los ojos de todos. Así que vienen la gente que los quería matar y se encuentra con esta situación
Y bueno, dice la Escritura, entonces fue el magistrado con los ministros y trájolos sin violencia, porque temían del pueblo ser apedreados. Y aquí, bueno, ellos están llenos de valor y sus enemigos están temerosos de ser apedreados. Así que los toman y se los llevan así, sin violencia, sin jalones, sin empujones. Y entonces dice, y como los trajeron a la presencia en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñasteis en este nombre? Y he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Y bueno, esta palabra necesario o menester está diciendo que no es una opción. Eso es lo que se tiene que hacer. Y ellos están sin ningún temor en su corazón, seguros, han presenciado un milagro maravilloso y están obedeciendo sabiendo que si ellos hacen la voluntad de Dios, Dios va a cumplir su voluntad. Gloria al Señor. Y sea que les pase lo que les pase, están en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Y entonces Pedro dice, ustedes no tienen en relación a esto autoridad sobre nosotros. Nosotros sentimos la necesidad, es necesario que hablemos en el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole de un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Bendito sea el Señor. Y bueno, Él está hablándoles, le está diciendo, ustedes lo crucificaron. Pero la muerte no lo detuvo, Él resucitó. Y ahora nosotros estamos hablando de su parte, estamos hablando en su nombre, y estamos diciendo que es necesario el arrepentimiento para recibir el perdón de los pecados. Gloria al Señor. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La obediencia es un distintivo. Ellos están caminando en la voluntad de Dios. Dios está cumpliendo su propósito. Ellos están siendo presionados para no hacerlo, pero ellos con valor están testificando delante de ellos que no pueden dejar de predicar. Así que, bueno, ellos están otra vez aprendidos, otra vez los tienen, otra vez están frente a ellos en el concilio. Y dice la Escritura, dice, ellos oyendo esto, regañaban y consultaban matarlos. La cosa subió de tono. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. Y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien al que se entregó un número de hombres como 400, el cual fue matado, y todos los que creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Y después de este se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó mucho pueblo tras sí, pereció también aquel, y todos los que consintieron con él fueron derramados. Ahora os digo, dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer,
no seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Y quiero que noten que en medio de esta situación se levanta uno de ellos, que tenía mucho prestigio, que era un buen judío. Pablo estudió a sus pies. Saulo era un discípulo de este hombre, de Gamaliel. Y bueno, Gamaliel está planteando una posibilidad. Está diciendo, bueno, se han levantado diferentes personas y han traído discípulos tras ellos, pero luego se mueren o los atrapan, los anulan y se acaba. Todos los discípulos son dispersos y se desvanece todo. Y eso ha pasado con otros predicadores. Pero ¿qué tal si estos están predicando la verdad? Y bueno, ellos están muy enojados, pero uno de ellos los está convenciendo. Como tiene mucho prestigio, entonces le ponen atención. Y entonces él les dice, si ustedes los agarran y ellos están predicando de parte de Dios, entonces ustedes estarán en contra de Dios. Y claro que esto sucedía, pero ellos no se daban cuenta. Y ahora alguien los hace recapacitar. Así que dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, y quiero que noten que parte de todo lo que ellos están sufriendo, Dios no impidió esto. Los sacó de la cárcel, los mandó a predicar. Ellos fueron obedientes, pero ahora ellos están viendo cómo sus enemigos les quitan las ropas y agarran los látigos y los azotan. Así que ahora ellos están sangrantes, lastimados. Pues no era una situación sencilla. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice, y habiéndoles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y soltáronlos. Así que los azotaron, los amenazaron y luego los soltaron, esperando que con esta calentadita se les acabara el ánimo. Pero bendito sea nuestro Dios, dice la Escritura, y ellos partieron de delante del concilio gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Quiero que noten ustedes que, bueno, ellos están felices, están gozosos. ¿Y cuál es la fuente de su gozo? Los acaban de azotar, los están amenazando. Cada vez la situación ha ido creciendo en contra. Y ahora no solamente los metieron a la cárcel, ya los azotaron. Bueno, el asunto, dice la Escritura, que ellos estaban felices. Y el motivo, la fuente de su gozo, es que Dios les había tenido por dignos. Ellos habían podido experimentar el privilegio de sufrir. Habían sufrido. Pero el motivo de su sufrimiento era por causa del nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Padecer afrenta por el nombre. ¿Y qué pasó? Esto apagó la obra de Dios, dice, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, cuando hablamos de predicar, Cristo dice que predicaba, pero también dice que enseñaba. Y son dos propósitos de la iglesia. Uno es precisamente la propagación, la predicación del Evangelio, para que los que no conocen vengan a Cristo. Pero los que ya conocen, a ellos se les enseña. Y esto cumple un propósito de revelación, para que la gente tenga un entendimiento
de las cosas espirituales, para que tenga un crecimiento en el conocimiento del Señor. Y no cesaban. Está hablando de un trabajo constante, y que nada de lo que habían intentado en su contra, nada de lo que ellos habían sufrido, había traído ni tristeza ni preocupación, sino había traído gozo, y ellos con mucho ánimo, con mucha convicción, con mucha fortaleza, con mucho respaldo de Dios, con la gracia de Dios, ellos estaban predicando a Cristo, enseñando a los ya creyentes. Alabado sea el Señor. Y hermanos, cuando la obra de Dios está así, bueno, Gamaliel, yo creo, profetizó y dijo: si esto es de Dios, no lo van a poder apagar, no va a cesar. Y lo que están teniendo de testimonio es que era de Dios. ¿Por qué? Porque en vez de que esto menguara, creció. Y todos los días. Esto me gusta mucho, hermanos. Bueno, nosotros venimos cada 8 días. Y estamos aquí por las mañanas. Pero la Biblia dice cada día en el templo y por las casas. Cada día. Y luego va a decir, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había un trabajo, había una efervescencia, la gente estaba involucrada por completo. Ellos no podían dejar de hablar de Cristo. Hablaban de Cristo en sus negocios, hablaban de Cristo en sus trabajos, hablaban de Cristo por las calles, en todas las cosas que ellos hacían. Ellos todo el tiempo estaban hablando del Señor. Gloria a Jesús. Y se reunían en las casas. Y había pequeñas reuniones en diferentes casas, y ahí estaban predicando y también estaban enseñando. Gloria al Señor. Y entonces la iglesia se fue multiplicando. Pero todo esto estaba pasando en Jerusalén. Dice la Escritura que traían a los enfermos de otros lugares a Jerusalén. Dice que, multitud de gente de otros lugares venían a Jerusalén. La iglesia seguía en Jerusalén. Todo el tiempo estaban ellos allí. Y bueno, todo Jerusalén fue lleno de la palabra de Dios. Y el pueblo, y de los pueblos vecinos, los que venían, estaban contentos y estaban participando, estaban reunidos. Era ver cómo funcionaba el cuerpo de Cristo. Entre ellos no había necesitados. Entre ellos había gente generosa. Los ricos vendían sus bienes, sus haciendas, sus casas, y traían el dinero, y era distribuido entre todos según la necesidad. Y vemos a Dios fluir de esta manera tan preciosa, porque la iglesia estaba centrada en Cristo. La iglesia estaba enamorada de Cristo. La iglesia estaba encendida en su corazón. No había afanes. A veces, sé por ejemplo de alguien que no ha estado viniendo a la iglesia porque consiguió trabajo en domingo. Eso le impide venir a la iglesia. Pero, hermanos, yo no creo que aquí haya hermanos que trabajaran el día en que la iglesia se reunía en pleno, que era el primer día de la semana. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos ellos estaban tan involucrados, tan encendidos, que estaban teniendo una verdadera vida espiritual, no una religión, no una situación de reglas y de ritos, sino una vida verdadera de comunión con Dios, en donde Dios estaba moviéndose a través de la iglesia como su cuerpo. Si un miembro del cuerpo se duele,
todo el cuerpo se duele. Eso estaba pasando. Si un cuerpo se regocija, todo, un miembro se regocija, todo el cuerpo se regocija. Ellos estaban experimentando algo que estaba mostrando una verdadera unidad. Tenían una misma mente, un mismo sentir. Todos ellos estaban siendo movidos no como una organización, sino como un organismo vivo, como el cuerpo de Cristo. Esto es maravilloso porque esto es lo que muestra que Cristo es la cabeza y la cabeza es la que da salud al cuerpo. Gloria al Señor. Y se estaba entonces cumpliendo la voluntad de Dios. Él les había dicho que esto pasaría. Ellos estaban con el entendimiento claro de que predicar a Cristo provoca que los que rechazan se enojen. Pero eso no importa. Lo que importa es agradar a su Señor. Es esta maravillosa experiencia del amor de Dios, del genuino amor de Dios en sus vidas. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Y bueno, quiero que veamos ahí en el capítulo 4, el versículo 33. Dice: y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era con todos ellos. Y estamos entonces mirando este texto para tener claro que ellos perseveraban y que predicaban, pero no era esfuerzo propio, sino esfuerzo en la gracia. Gran gracia de Dios, y la gracia es la vida de Cristo fluyendo a través de los creyentes. Así que lo que estaba pasando era genuino, era espiritual, era verdadero. La iglesia estaba funcionando tal como Dios la había diseñado. Y Cristo estaba funcionando como la cabeza del cuerpo, y ellos estaban cumpliendo la voluntad de Cristo, hablando de su resurrección cada día, por todos lados. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dios es tan bueno, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Versículo 4. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Y quiero que pongan atención a lo que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo. Dios está repartiendo cosas. Pero noten cuando está hablando, por ejemplo, de ministerios. Y dice, bueno, vamos a leerlo así como está. Hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y entonces, noten ustedes que quien está repartiendo los dones es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que quiere decir que el poder que estaba obrando en la iglesia era la unción del Espíritu Santo sobre ellos, y ellos se estaban moviendo en los dones, en los 9 dones espirituales, de tal manera que todo lo que estaba pasando estaba manifestando la habilidad, el poder en relación a la capacidad de hacer cosas sobrenaturales, sanando enfermos, levantando paralíticos. Si los traían en lechos y en camas, estaban paralíticos o estaban tullidos o estaban demasiado débiles y los llevaban cargando. Y estaban esperando que los apóstoles estuvieran ahí para recibir la sanidad. Los dones espirituales se estaban manifestando. Había abundancia de la bendición
de Dios. Cuando hay profecía, la Biblia dice que lo secreto del corazón es manifiesto y que la gente que no conoce a Dios termina diciendo: Dios está entre ustedes. Gloria a Dios. Así que, yo no creo que hubiera alguien en Jerusalén que no hubiera oído la palabra de Dios. Yo creo que toda la ciudad había sido sacudida y todos los ordenados para vida eterna, todos estaban recibiendo a Cristo. Gloria a Dios. Se les estaba acabando el terreno. Ya no había gente que no supiera. Ya no había nadie que no fuera afectado. Y los que no habían recibido, los que habían rechazado, tenían temor. Y estaban ahí mirando, y dice la Biblia que el pueblo los alababa, porque reconocía que eran extraños, pero que estaba fluyendo algo maravilloso allí. Y dice, y hay repartimiento de ministerios. Y cuando habla de los ministerios, no dice el mismo Espíritu, dice el mismo Señor es. Así que el repartimiento de los dones corresponde al Espíritu Santo. El repartimiento de ministerios le corresponde al Señor Jesús. Los ministerios, la gente que va a tomar responsabilidad en la iglesia para servirla, es gente con un llamado de Dios, y es Cristo el que lo está repartiendo. Él está repartiendo los ministerios, le está diciendo a cada uno lo que cada uno es llamado a hacer. Y entonces la palabra de Dios dice que esto le corresponde al Señor Jesús. Cuando la Biblia en Efesios capítulo 4 nos habla de que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra y después subió sobre todas las cosas para cumplirlo todo, para cumplir todas las cosas. Gloria al Señor. Dice que subiendo alto tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Los dones de Cristo son los ministerios. Gloria al Señor. Hay repartimiento de ministerios. ¿Quién hace este repartimiento? El mismo Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Así que estamos mirando cómo la iglesia tenía una relación profunda con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y dice, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Así que tenemos al Padre repartiendo operaciones, al Hijo repartiendo ministerios y al Espíritu Santo repartiendo dones. Y estamos mirando a Dios obrando en una iglesia que está completamente rendida a Él y que es una vida espiritual abundante, donde todo lo que Dios diseñó se está viviendo en una manera maravillosa. Gloria al Señor. ¿Sabes? Cuando antes de que Cristo venga, en este tiempo Dios está trabajando, restaurando a la iglesia, y la gloria de esta casa, la postrera, debe ser mayor que la gloria de la primera, porque si la primera, que es el libro de los Hechos, nos muestra cómo estaba la iglesia viviendo, pero después de la iglesia de Jerusalén, el evangelio va a predicarse en Judea, en Samaria, y luego va a ir a Roma y a España y a todos los gentiles. Bueno, lo que nosotros vemos es que donde Dios levantó iglesias, que fueron iglesias tipo, que están descritas en el libro de los Hechos, no se ve lo mismo que en Jerusalén, sino se ven otros rasgos, otras características que están mostrando a la iglesia cumpliendo otros propósitos. Gloria a Dios. La iglesia como edificio, la iglesia como república, la iglesia como escuela. Son diferentes visiones en la epístola a los Efesios que nos muestran a la iglesia y que en el libro de los Hechos nos muestran a iglesias tipo
que correspondieron a estos principios. De tal manera que la gloria de la postrer casa no va a ser como la de Jerusalén, sino va a ser como la de Jerusalén, más la de Corinto, más la de Roma, más la de Éfeso, más la de Galacia. Y así, las iglesias que va describiendo el libro de los Hechos, no está diciendo, bueno, en el libro de los Hechos se muestra cómo cada una de ellas vivió algo diferente. Y la gloria de la postrer casa es la suma de todo lo que representan cada una de esas 12 iglesias tipo. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Así que al estar mirando Jerusalén, solamente estamos mirando parte de la gloria que la iglesia postera va a manifestar. Y entonces nosotros nos podemos regocijar y podemos decir, realmente nos ha tocado vivir en el mejor tiempo, porque Dios está restaurando todas las cosas y Dios va a traer un derramamiento tan glorioso de su presencia, que la gloria que Dios va a mostrar a nosotros es mayor que la gloria que vemos en Jerusalén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver en Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Y también una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Quiero que notes que no solamente el pueblo, sino dice que de los sacerdotes, una gran multitud de ellos obedecieron a la fe. Otra vez la palabra que distingue a esta iglesia, que es la obediencia, está hablando de que todos ellos cambiaron sus costumbres, cambiaron sus ritos, dejaron su manera de vivir para abrazar una nueva manera de vivir, para vivir como nuevas criaturas, para ser parte de este cuerpo glorioso de Cristo. Y dice que esta multitud obedecían a la fe, quiere decir, obedecían a la palabra de Dios, que es la fuente de la fe. Alabado sea Jesús. Bendito sea el Señor. Y bueno, en Romanos 8, 28, Romanos 8, el versículo 28 dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Gloria al Señor. Sabemos, no sospechamos, no suponemos, sabemos. ¿Tú lo sabes? Todas las cosas que pasan a un cristiano, todas les ayudan a bien. Llamamos bendición a lo que nos gusta, pero bendición para nosotros debe ser lo que nos aprovecha. Nos ayudan a bien las cosas que nos pasan porque las aprovechamos, porque reconocemos a Dios en esas circunstancias. Y entonces todo lo malo, todo lo difícil, todo lo doloroso, también nos ayuda bien. ¿Por qué? Porque nos madura, nos hace valorar, apreciamos al Señor, apreciamos su obra y estamos dispuestos a pasar por donde sea que tengamos que pasar para poder mostrar esa realidad, esa vida abundante que el Señor ha derramado en nosotros, dándonos ministerios, dándonos dones y dándonos operaciones. ¿Qué estaban viviendo ellos? Una de las operaciones de Dios. Operación Cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Uno de los propósitos de la iglesia. Una de las
preceptos que debemos cumplir en la iglesia. Bendito sea Jesús. Gloria al Señor. Y bueno, Dios nos ayude para que nosotros podamos poner a Dios en el lugar que le corresponde. Que nuestra vida gire alrededor de lo que Él quiere hacer. Que seamos obedientes en todo a la fe. Que estemos dispuestos a hacer lo que sea necesario por nuestro Señor. Porque su reino se extienda. Gloria al Señor. Yo quisiera animarte a que no solo le hables de Cristo a aquellas personas cuando se abre una cierta oportunidad, sino que tú provoques y que tú abordes a la gente y le lleves a la gente a entender que está en peligro de muerte. Es como si una persona, hay un incendio de aquel lado y una persona me está mirando a mí y no se ha dado cuenta que atrás de él está el peligro. Y la única manera de que él escape de esa condición de peligro es que venga hacia donde yo estoy y yo le llamo y le digo, ven. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. La gente no se da cuenta que está en peligro de muerte. La gente no se da cuenta que todo lo está llevando al infierno, lo está llevando al lugar de tormento. Pero nosotros, que ya fuimos librados de eso, que hemos pasado de muerte a vida, que éramos llevados a los ídolos mudos y ahora hemos venido al Dios vivo, que pasamos de muerte a vida, de condenación a salvación, que tenemos la bendición de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, el único camino a Dios. Bueno, podamos decirle a la gente que está en peligro y que no tiene la vida comprada y que se puede morir en cualquier momento y que si se muere sin Cristo se acabó la esperanza, pero que hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Bendito sea el Señor. Bueno, me encontré a una persona que pues llevaba vendiendo paletas y dulces, se subió al camión y bueno, estando ahí vendiendo sus productos, él se volteó y les dijo, yo podía, antes de lo que ahora estoy haciendo vendiendo paletas, lo que antes yo hacía era subir al camión y basculear. ¿Y qué es basculear? Pues es, todos se caen con lo que traen y se vacían las bolsas. Y yo llevaba un cuchillo y los amenazaba y la gente me daba sus cosas. Esa era mi manera de vivir. De esa manera yo sacaba para mis necesidades y las de mi familia. Era como mi trabajo. Pero ahora en vez de eso estoy vendiendo paletas. ¿Por qué? Porque Cristo vino a mi corazón y cambió mi vida. Y ahora yo le estoy avisando a todos ustedes. Y tú te quedabas ahí diciendo, qué valiente. Les estoy diciendo a todos ustedes que si ustedes no se arrepienten de sus pecados y no abandonan esa vida de idolatría que tienen, bueno, Dios va a traer juicio sobre ustedes y ustedes se van a perder. Pero hoy es el día de salvación, vengan a Cristo, entreguen su vida. Y entonces sacaba folletos y empezaba a repartir folletos. Y decía, los que quieran recibir a Cristo, entréguenle su corazón en este momento, oren conmigo. Y se ponía a orar. Y así caminaba en el pasillo, ahí había gente de pie y gente sentada. Y bueno, algunos estaban ahí, cerraban sus ojos. Gloria a Dios. Se bajaba del camión para subirse a otro camión. Y andaba recorriendo la ciudad, subiéndose de camión en camión,
predicando a Cristo. Entonces, qué bonito, hermano, pero tú no lo haces. No has pensado, ni siquiera te has visto, ni siquiera te has imaginado haciendo eso. ¿O sí? ¿Te atreverías a hacerlo? Dice la Biblia, ¿cómo irán si no fueren enviados? Él nos dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Tú quieres que te lo diga personalmente cuando ya nos lo dijo a todos? Cuando ya nos dijo que parte de su voluntad para nuestra vida como creyentes es que anunciemos el evangelio a los demás. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y bueno, yo creo que Dios quiere que hagamos esto. Dios quiere que nos propongamos en nuestro corazón a ser verdaderos testigos, no de Jehová, testigos de Jesucristo, testigos del poder de Dios. Tú eras diferente, Dios te cambió. Ve y dile a las gentes que Dios cambia. Ve y dile a las gentes que Dios perdona, que se arrepientan y que entreguen sus vidas al Señor. Atrévete a hablar con autoridad. Háblale a la gente en el mercado. Ir a los lugares públicos, a los lugares concurridos. Bueno, lo hemos hecho muchas veces. Tomamos guitarras, nos vamos a un lugar, recorremos las calles, llegamos a los mercados y tocamos y cantamos y entregamos folletos y predicamos. Invitamos a la gente que vengan y si tienen necesidades que nos digan y vamos a orar por los enfermos. Y hermano, no podemos saber cuánta gente está lista si no les hablamos a la gente así. Gloria al Señor. Que Dios haga arder nuestros corazones y que ponga en nosotros este anhelo y que nosotros vayamos a predicar. Padre Celestial, el Señor es el de las operaciones y Él nos va a dar lo que debemos hacer y qué decir. Dios nos levanta a nosotros y llena nuestro corazón de sus propósitos. El Espíritu Santo nos equipa con sus dones y nosotros nos hallamos obedeciendo y cumpliendo aquello que Dios nos pidió que hiciéramos nosotros. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos se apuntan? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se disponen en su corazón y le dicen, Señor, usa mi vida? Usa mi vida. Usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Que ya no esté indiferente, que ya no esté apagado, que ya no esté afanado en mis cosas, que ya no mis oraciones sean, Señor, dame más sueldo, dame más dinero, dame mejor posición. Tantas cosas necesitamos de esta tierra. Pero si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que el mundo busca, a ti te serán añadidas. Porque tu corazón no está en ellas, tu corazón está en el Señor. Busca primero su reino. Sé obediente a esta gran encomienda que el Señor nos dejó. Que nosotros estemos inquietos, que no estemos en reposo, que no estemos nosotros en paz cuando vemos a tanta gente perderse. Dios nos quiere usar. Dios quiere hablar por tu boca. Dios quiere tocar con tus manos. Dios quiere llevar tus pies a donde es necesario que vayas. Y ahí donde tú te mueves, ahí donde tú tienes tus actividades, hay gente que no conoce a Dios. Gloria al Señor.
Bueno, ¿cuántos amenes? ¿Tú estás dispuesto? ¿Te vas a sacudir la indiferencia? ¿Y vas a empezar a hablar de Cristo? ¿Sí? Gloria a Dios, te llega un cliente. Ese cliente quiere, pues, lo que tú vendes. Un bien, un servicio, objetos, verduras, lo que tú quieras, ropa. Y bueno, hay un trueque, hay un cambio de ahí. Esta persona quiere lo que tú vendes y entonces te paga dinero por ello. Pero además de eso, esa persona necesita a Cristo. Gloria a Dios. ¿Sabes? Si tú tienes un puesto y vendes cosas, pon un montón de textos por todos lados. Textos que hablen del amor de Dios, textos que hablen de salvación, textos que inviten a la gente a abandonar su vieja manera. Pon ahí textos. Gloria al Señor. Y bueno, pues ora a Dios, dile a Dios, usa mi vida y disponte. Y cuando llegue alguien, además de venderle o además de comprar, anuncia. Diles, Dios te bendiga, Cristo te ama, Cristo dio su vida por ti. ¿Puedes decir eso? Los que estén preparados, los que estén abiertos, van a despertar. Esa pregunta tuya les va a tocar. ¿De qué me estás hablando? No te entendí. ¿Qué dices? Que estoy perdido. ¿Perdido de qué? ¿De qué me va a salvar Dios? Háblale, dile, explícale. Y vas a ver cómo Dios va a hacer cosas hermosas. Dios va a hacer cosas hermosas. Y vamos a ver cómo Dios salva almas, salva personas. Y cómo estas personas se interesan. Y cómo vienen contigo y se integran. Y Dios añadía a la iglesia cada día en el templo y por las casas, cada día por todos lados. Todo Jerusalén fue lleno del Evangelio. No hubo rincón de la ciudad donde no se oyera de Jesús. Bendito sea Él. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria al Señor, hermanos. Dios es tan bueno, ¿verdad? Y bueno, vamos a parar aquí. Gloria al Señor. Tenemos otros presos, cristianos valientes, que estuvieron dispuestos a sufrir por el Señor. Y vamos a ver también lo que ellos nos enseñan. Pero nuestra relación con Dios se da a través de nuestra fe que se traduce en obediencia y que, llenos de valor, nos atrevemos a hablar sabiendo que nuestro Señor va a obrar milagros y maravillas, porque estas cosas no suceden aquí adentro, porque todos tenemos pacto, pero suceden allá afuera, porque allá no conocen a Dios. Y están oprimidos, endemoniados, enfermos, endeudados, amargados. Hay de todo tipo de gente y tienen que venir. Los milagros suceden cuando se predica a los perdidos. Esto es lo que aprendimos hoy. Esto es lo que pasaba en Jerusalén. Esto es lo que Dios quiere hacer en Naucalpan. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración, pero tú vas a orar. Yo voy a orar, tú vas a orar. Todos vamos a orar. Vamos a orar como Pentecostés.
todos al mismo tiempo. Aleluya. Y cada uno le va a decir al Señor, bueno, ya entendí, Señor. Perdóname por no estarlo haciendo. Perdóname por dejar que el tiempo se pase y no hablar de ti. Porque pasan los días y las semanas y nadie oye de mí, que soy cristiano y que tú eres mi Salvador y el Salvador de ellos. Pero Dios, ahora yo te pido que uses mi vida y que yo pueda provocar, no esperar que me pregunten, yo preguntarles si tienen paz, si están viviendo una vida en donde las cosas les muestran a Dios o no. Dios está al alcance de la mano de todos. Y tú eres el canal. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos, habla con Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Padre, queremos pedirte que como iglesia, Señor, tú obres en nuestros corazones y que nosotros podamos responder a este llamado tuyo. Del Señor son los ministerios. El llamado viene de ti, Señor. Pero tú nos equipas, el Espíritu nos equipa con los dones espirituales. Y entonces nos hallaremos cumpliendo cada etapa, Señor, que tú quieres que cada uno de nosotros hagamos, Señor. Padre, somos tu iglesia, somos tu cuerpo en este lugar. Estamos aquí, Señor, para ser instrumentos y a través de la iglesia, Señor, tú alcances a más, tu reino se extienda, más gente sea sumada cada día a la iglesia, se cumpla tu voluntad, Señor, y haya que, Señor, el amor de Cristo fluya en todas direcciones y que tengamos unidad, que nos amemos, que nos interesemos los unos por los otros y que miremos hacia afuera y miremos en qué gran necesidad está la gente sin Cristo. Señor, ayúdanos, Señor. Tú nos has hablado hoy, tú nos estás hablando, Señor, que podamos hacer trabajo de evangelismo, que los días de ayuno, Señor, podamos estar juntos ayunando y orando, Señor, pidiéndote a ti que hagas cosas grandes. Que los días de evangelismo, Señor, también nos dispongamos para formar parte de aquellos que están predicando el Evangelio en los lugares de necesidad. Señor, guíanos, llévanos a los lugares, a los mercados, a las plazas, Señor, a los hospitales. Llévanos, Señor, abre las puertas a los lugares a donde tú quieres que vayamos a predicar y danos, Señor, funcionar, movernos y predicar a Cristo en todos lados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, para que este mismo mes, Señor, el tiempo de ayuno sea un tiempo glorioso, de ayuno y oración, y que el tiempo de evangelismo también sea un tiempo en que podamos funcionar juntos. Pero danos que cada día nosotros, con la gente, Señor, con la que nos topamos, con la que nos relacionamos, Señor, que los conocemos a veces por años y que ellos ni siquiera saben que somos tus hijos. Señor, que puedan oír de nuestros labios que tú eres el Señor, que tú eres Dios y que tú los amas y que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo, el que murió en la cruz, el que fue al infierno, el que resucitó de los muertos, el que está asentado a la diestra del Padre, el que está intercediendo por todos. Gracias, Señor. Gracias por usar nuestra vida, por traer llenura de tu Espíritu, por traernos, Señor,
de tal manera que hablemos tu palabra con toda confianza y que podamos decir tus maravillas y que podamos hacer tus obras. Por Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga.